¿Alguna vez has sentido que el mundo se te cae encima y que por más que trabajas, el dinero se te escapa como agua entre los dedos? Así vivía Naim en sus últimos años, aunque su pobreza no era de monedas, sino de algo mucho más caro, el afecto de su propia sangre. En un pueblo llamado Tibril, donde el frío de la ingratitud muerde más que el viento de la sierra, este anciano estaba a punto de aprender que su peor desgracia era en realidad la puerta a una fortuna que ninguno de sus hijos ambiciosos pudo imaginar. Pero antes de ser rico en justicia, tuvo que quedarse con las manos completamente vacías y el alma hecha pedazos por quienes más amaba. Naim no era un hombre de exigencias. Su cuerpo, encorvado por décadas de labrar la tierra bajo un sol inclemente que le había curtido la piel como el cuero viejo, solo pedía un rincón de paz, un fuego donde calentar sus articulaciones adoloridas y una voz que le dijera que su vida todavía tenía un propósito. Sin embargo, sus hijos, a quienes alimentó con sacrificios que ellos ya no recordaban, lo veían como un mueble estorboso que ocupaba un espacio vital, una cuenta por pagar que nadie quería asumir, o una responsabilidad que se pasaban de mano en mano como si fuera una brasa que les quemaba la comodidad de sus rutinas perfectas. Naim recordaba los días en que sus manos eran fuertes y sus hijos pequeños. Recordaba haber trabajado de sol a sol en los campos de trigo, con la espalda ardiendo y las plantas de los pies agrietadas, solo para que a ellos no les faltara un libro en la escuela, un dulce en las fiestas o un plato de carne fresca los domingos. En aquel entonces, él era el héroe indiscutible de la casa. Recordaba a Said, su primogénito, corriendo hacia él cuando regresaba del campo, abrazándole las rodillas y pidiéndole que lo cargara hasta el cielo. En aquel entonces, Said no se avergonzaba de las manos sucias de su padre ni de su ropa remendada. Para el niño, ese hombre era el gigante que lo protegía de todos los males del mundo. Naim recordaba haber pasado noches enteras en vela cuando Omar tenía fiebre, abanicándolo con un cartón y rezando para que la enfermedad se pasara a su propio cuerpo. Recordaba los sacrificios silenciosos, dejar de comprarse un par de zapatos nuevos durante 3 años para que Karim pudiera tener los materiales de arte que tanto deseaba. Pero el tiempo es un juez implacable que cambia las tornas y borra los recuerdos de los beneficiados mientras marca a fuego los de los sacrificados. Ahora, el gigante se había encogido por el peso de los inviernos y los niños se habían convertido en hombres de negocios con corazones endurecidos por la codicia y la apariencia social. La verdadera soledad de Naim comenzó cuando su esposa, Mariam, el amor de su vida y su único refugio emocional, partió de este mundo. Mariam era quien suavizaba las asperezas de la vida y quien siempre recordaba a los hijos el valor de su padre. Sin ella, Naim se sintió como un árbol cuyas raíces han sido expuestas al aire helado. Fue entonces cuando decidió, tras meses de vivir solo en una choza que se le caía encima, buscar refugio en el seno de su familia. Pensó, con una ingenuidad que hoy le dolía, que el amor sembrado durante décadas daría sus frutos en forma de compasión. Pero la realidad de Tibril era otra. En este pueblo, como en tantos otros, el éxito se medía por el tamaño de la casa y la blancura de las túnicas, y un padre anciano y desgastado no encajaba en la decoración de una vida exitosa. El primero en recibirlo fue Said, su hijo mayor. Said era ahora el hombre más influyente del mercado de telas de Tibril. Su tienda era un palacio de sedas, linos y brocados traídos de tierras lejanas. Caminaba con un bastón de mando con pomo de plata y hablaba con una suficiencia que humillaba a los pequeños comerciantes. Cuando Naim llegó a su puerta, cargando una pequeña bolsa de tela y apoyándose en su bastón de madera de olivo, Said lo recibió con una sonrisa que era más una mueca de compromiso que un gesto de alegría. «Padre, qué sorpresa», dijo con una voz que carecía de alma. Lo instaló en una habitación al fondo de la casa, un cuarto oscuro que olía a humedad y a olvido, donde las paredes estaban descascaradas y la única ventana daba a un callejón sombrío. Los primeros días fueron una tortura de silencios incómodos. Durante las cenas, Said y su esposa Yamila hablaban de sus inversiones, de los banquetes a los que eran invitados y de la educación de sus hijos, ignorando sistemáticamente la presencia del anciano sentado a la esquina de la mesa. Naim intentaba participar, contar alguna anécdota de cuando el pueblo era apenas un puñado de casas, pero Said lo interrumpía con un «Luego nos cuentas eso, padre, ahora estamos hablando de cosas importantes».
El punto de quiebre en la casa de Said llegó una noche de tormenta. Naim, cuyos pulmones ya no eran mismos, empezó a toser con fuerza. La tos resonaba en los pasillos de mármol de la mansión. Desde su cama, Naim escuchó la puerta de la habitación de al lado abrirse y el murmullo colérico de Yamila. «Esto es insoportable, Said», decía ella con un veneno que traspasaba la madera. «Tus amigos dejaron de venir a cenar porque dicen que la casa huele a viejo y a enfermedad. No somos una beneficencia. Ese hombre ya vivió su vida, ¿por qué tiene que arruinar la nuestra? Tenemos hijos que necesitan un ambiente de éxito, no este recordatorio constante de la decadencia». Said, el hijo que una vez lloró porque su padre se iba a trabajar, respondió con una frialdad que heló la sangre de Naim. «Tienes razón. Mañana mismo hablaré con él. No podemos permitir que su presencia afecte nuestro estatus. Omar tiene una casa más grande en las afueras, allí no molestará a nadie». Naim, con lágrimas rodando por sus mejillas surcadas, entendió que en la casa de su primogénito era menos valioso que un retazo de seda mal cortada. A la mañana siguiente, sin esperar a que Said lo echara formalmente, Naim empacó sus cosas. Said apareció con una bolsa de monedas de cobre, como quien da una limosna a un extraño. «Es por tu bien, padre. Aquí hay mucho ruido y tú necesitas aire puro», dijo sin sostenerle la mirada. Naim llegó a la casa de Omar, el segundo hijo, esperando que su naturaleza aparentemente más jovial fuera un bálsamo. Omar era un hombre robusto que siempre estaba rodeado de gente y risas. Lo recibió con grandes aspavientos, abrazos que cortaban la respiración y una cena abundante. «Padre, bienvenido a tu hogar», gritaba Omar mientras brindaba con sus amigos. Naim sintió un breve alivio, pensando que por fin había encontrado su lugar. Pero la hospitalidad de Omar era una trampa de conveniencia. A los 3 días, la esposa de Omar, Leila, le entregó un horario. «Padre, ya que usted no tiene nada que hacer y nosotros estamos siempre ocupados, con el negocio de granos y las reuniones sociales, hemos decidido que usted se encargará de los niños, de supervisar a los criados de la cocina y de vigilar el portón». Naim, a pesar de su cansancio crónico, aceptó con gratitud, queriendo sentirse útil. Pero lo que empezó como una colaboración se convirtió en una explotación sin descanso. Naim tenía que correr tras niños malcriados que le faltaban al respeto, cargando juguetes pesados y soportando los gritos de Leila cuando algo no estaba perfecto. Su habitación era poco más que un catre en un rincón de la lavandería. Una tarde, mientras Naim intentaba subir un cubo de agua para los niños, sus rodillas cedieron y cayó al suelo, derramando el agua sobre una alfombra cara traída de Oriente. Leila entró a la sala y al ver la mancha soltó un grito de horror. «Eres un inútil», le espetó frente a los niños y los criados. «¿Para qué te tenemos aquí si solo causas destrozos? Eres un gasto y una molestia». Omar llegó poco después y aunque vio a su padre temblando en el suelo, prefirió consolar a su esposa por la alfombra arruinada. «Padre, entiendo que ya no tienes la fuerza para ayudarnos. Quizás Karim, que vive en una casa más moderna y sin tantos niños, pueda darte la atención que nosotros no podemos», dijo Omar con una sonrisa falsa que ocultaba su deseo de deshacerse de él. Naim, con el corazón más pesado que sus pertenencias, volvió a caminar hacia el carruaje. El rechazo ya no era una novedad, era una rutina que le estaba robando las ganas de vivir. Karim, el tercer hijo, era el esteta de la familia. Su casa era una oda al minimalismo y a la perfección visual. No había un solo objeto fuera de lugar. Para Karim, la vejez de su padre era una falta de respeto a su estética. Lo instaló en una cabaña de madera en el jardín trasero, lejos de la vista de sus invitados. «Aquí estarás en contacto con la naturaleza, padre», le dijo Karim mientras le cerraba la puerta. Naim se vio obligado a trabajar como jardinero, arrancando hierbas bajo el sol abrasador, con el dolor de espalda recordándole cada minuto sus 80 años. Karim no le permitía entrar a la casa principal para usar el baño o beber agua. Tenía que hacerlo en las instalaciones de los sirvientes. «No quiero que el olor a sudor y a campo arruine mis tapicerías», decía Karim con una naturalidad que aterraba. Naim se sentía como una sombra molesta en un mundo de cristal.
Una noche, tras ser humillado frente a los jardineros por no haber podado bien un rosal, Naim decidió que no podía más. Karim, al verlo tan débil, simplemente llamó a un transporte. «Vete con Rafik, el menor. Él vive en la pobreza, allí tus harapos y tus quejas no desentonarán». Fue en ese trayecto final hacia la periferia del pueblo donde Naim, con la mirada perdida en los campos de trigo que él mismo había sembrado décadas atrás, recordó con lujo de detalles la historia de Amina, la costurera de las manos, heridas. Este relato, que solía ser una advertencia en su infancia, se convirtió en su única compañía mental. Amina había tenido 2 hijas, Zahira y Selina. Eran las niñas más hermosas de la región, y Amina se desvivió para que siempre vistieran los mejores encajes. Trabajaba a la luz de las velas hasta que sus ojos se ponían rojos y sus dedos sangraban por los pinchazos de la aguja. Vendió las joyas de su madre, su propia cama y hasta su última túnica de seda para que sus hijas pudieran ir a la capital a estudiar y casarse con hombres de linaje. Cuando las hijas lo lograron, enviaron una carta de agradecimiento y no volvieron más. Amina quedó sola en una casa que se desmoronaba. Cada viernes ella horneaba el pan favorito de sus hijas, con miel y nueces, convencida de que el aroma viajaría por el viento y las traería de vuelta. El pan se ponía duro como la piedra, y Amina terminaba comiéndoselo con lágrimas, compartiendo las sobras con los pájaros. Un invierno. La nieve bloqueó su puerta. Amina, demasiado débil para quitarla, murió de frío y hambre abrazada a los primeros zapatos de sus hijas. Cuando Zahira y Selina llegaron semanas después, no fue para llorar, sino para buscar un cofre de oro que creían que su madre escondía. Al abrir el cofre, solo encontraron mechones de sus propios cabellos de cuando eran bebés y una nota que decía: «Mi tesoro fue su infancia, mi miseria fue su madurez». Naim sollozó al terminar de recordar la historia, sintiendo que él era el hermano gemelo de Amina en el dolor. Pero al llegar a la casa de Rafik, el menor, la atmósfera cambió de golpe. Rafik no vivía en una mansión, sino en una choza de barro y paja. Era el hijo que no había tenido éxito según los estándares de Tibril. Trabajaba como jornalero, cargando bultos en el mercado para los mismos hombres que despreciaban a su padre. Cuando el carruaje se detuvo, Rafik salió corriendo, con los pies descalzos y la ropa manchada de tierra, pero con una sonrisa que iluminaba todo el valle. «¡Padre mío, has llegado!», gritó con una alegría que Naim ya no recordaba que existiera. Lo cargó en brazos como si fuera un niño pequeño y lo llevó al interior de su humilde morada. Yasmina, su esposa, una mujer de manos ásperas pero mirada dulce, lo recibió con un cuenco de sopa caliente y una manta de lana tejida por ella misma. «Aquí no hay lujos, padre, pero aquí eres el rey», dijo Yasmina mientras le acomodaba la almohada. En esa casa, Naim no era una carga, era la bendición esperada. Rafik no le pedía que trabajara, al contrario, le pedía que descansara y que le hablara de la vida. «Padre, cuéntame cómo hacías para que el trigo creciera tan fuerte, enséñame a tener la paciencia que tú tuviste con nosotros», pedía Rafik cada noche, sentado a sus pies. Los meses pasaron y la salud de Naim declinó rápidamente. Sus pulmones estaban cansados y su corazón latía con una lentitud que anunciaba el final. Rafik dejó de buscar trabajo para no separarse de la cama de su padre. «Comeremos pan y agua si es necesario, Yasmina, pero mi padre no morirá solo», decía con firmeza. Rafik le lavaba el cuerpo con agua de azahar, le leía pasajes del Corán y le sostenía la mano durante las crisis de dolor. En esa casa de barro, Naim encontró la riqueza que sus otros hijos no podían comprar con todo su oro. Una madrugada, con el sol apenas asomando por las grietas de la pared, Naim llamó a Rafik. Con una voz que parecía un susurro del viento, le reveló el gran secreto. Le habló de Yunus, un poderoso comerciante en la ciudad de Kadar. Le contó cómo, 30 años atrás, Naim había arriesgado su propia vida para salvar a Yunus de un incendio que consumía sus almacenes, y cómo Yunus, en gratitud eterna, le había ayudado a invertir pequeñas sumas de dinero que con las décadas se habían transformado en una fortuna colosal en tierras, granos y oro. Naim había mantenido todo en Minsyuntat secreto, viviendo como un humilde agricultor para asegurarse de que el amor de su familia fuera real y no una transacción comercial.
Said, Omar y Karim ya recibieron su herencia, recibieron la educación y los contactos que les di, pero se quedaron secos de espíritu, dijo Naim. Tú, Rafik, has ganado lo que el oro no puede comprar. Ve a Kadar, busca a Yunus y dile que el contrato de vida ha sido cumplido. Tras la muerte de Naim, Rafik guardó un luto profundo de 40 días. Luego emprendió el viaje a Kadar. Fue un viaje épico a pie, cruzando desiertos y montañas, impulsado solo por la promesa hecha a su padre. Cuando llegó a la suntuosa residencia de Yunus, los guardias intentaron echarlo por sus ropas de pobre, pero al pronunciar el nombre de Naim, las puertas se abrieron de par en par. Yunus, un hombre de gran porte y sabiduría, lo recibió con lágrimas en los ojos. Naim me dijo que enviaría al hijo que tuviera el corazón más puro. Aquí tienes, Rafik, las primeras escrituras de la mitad de mis negocios y todas las tierras del valle de Tibril pertenecen ahora a tu nombre. Rafik regresó a su pueblo, pero no cambió su esencia. Construyó una casa hermosa pero acogedora, donde siempre había un plato de comida para el viajero. Cuando sus hermanos Said, Omar y Karim, cuyas empresas empezaron a quebrar por su propia avaricia y falta de escrúpulos, llegaron a su puerta suplicando ayuda, Rafik los recibió con los brazos abiertos. Les dio trabajo y sustento, pero nunca les entregó las llaves del legado principal. El tesoro de nuestro padre no eran las tierras, les dijo un día mientras observaban la tumba de Naim cubierta de flores de jazmín. El tesoro era el tiempo que no quisieron pasar con él. Yo soy rico porque tengo sus recuerdos. Ustedes son pobres porque solo tienen sus remordimientos. Rafik vivió hasta una edad avanzada, rodeado de hijos y nietos que aprendieron, desde la cuna, que la única herencia que no se devalúa es la que se construye con la presencia y el amor hacia los que nos dieron la vida.